Hola, mi nombre es Solange y estoy aquí para hablarle un poco de lo que es la pedagogía en el siglo XXI. O sea, la pedagogía actualmente. La pedagogía no es más que el estudio de cómo enseñar y cómo aprenden las personas con el paso del tiempo. La educación a su vez ha cambiado según sus necesidades en la sociedad. Pero, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía no es más que la ciencia que estudia la educación y busca las mejores formas de enseñar para lograr un aprendizaje dinámico. La pedagogía tiene su ciencia o disciplina. Estas son psicología, sociología, filosofía, antropología y didáctica. La psicología nos ayuda a cómo aprenden las personas. La sociología es la relación entre la educación y la sociedad. La filosofía reflexiona sobre el sentido de educar. La antropología estudia la cultura y la educación y la didáctica nos enseña cómo enseñar. La historia de la educación, a su vez, es el estudio de cómo la educación ha evolucionado a través del tiempo. En la antigüedad, la educación era tradicional y se transmitía de forma oral. En la Edad Media ya la educación estaba centrada en la religión. En la Edad Moderna surgieron nuevas ideas sobre la enseñanza y en la actualidad es más abierta, inclusiva y apoyada en lo que es la tecnología, o sea, los medios de comunicación como la tablet, computador, teléfono, entre otros. Pedagogía como disciplina científica. Se considera una ciencia porque tiene teorías, métodos y modelos propios para analizar y mejorar el proceso educativo. Ya concluyendo mi exposición, puedo decir que hoy en día la pedagogía busca formar personas capaces de pensar, crear y resolver problemas, que les enseñan a apoyarse en la tecnología, y lo que hace el aprendizaje más dinámico. Hasta aquí mi exposición. A continuación, mi compañera le seguirá hablando sobre la siguiente parte del tema. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Yudaini Alcántara Aquino. Le voy a estar hablando sobre el tema la pedagogía como ciencia y como arte. La pedagogía no es solo enseñar, sino comprender cómo y por qué se enseña. La pedagogía como ciencia. La pedagogía se basa en teoría, método y estudio sistemática. Busca explicar el proceso educativo de manera organizada y comprobable. Por ejemplo, utiliza investigaciones para saber qué estrategia ayuda a mejorar el aprendizaje. La pedagogía como arte depende de la creatividad, sensibilidad y experiencia del docente. Cada grupo de estudiantes es diferente, por la cual el maestro debe adaptarse a su forma de enseñar, usando ejemplos, dinámica y recursos innovadores. En otras palabras, la ciencia da la base y el arte da la forma. Aporte de Freddy Ebert. Freddy Ebert fue uno de los primeros en intentar hacer de la pedagogía una ciencia. Es considerado el padre de la pedagogía científica. Propuso que enseñar debía ser organizado, planificado y con objetivos claros. Desarrolló un módulo de enseñanza con pasos estructurados como preparación, generalización, aplicación. Su idea principal era que enseñar no debía de ser improvisado, sino basado en un proceso lógico. Relación de la pedagogía con otras ciencias. Filosofía. Ayuda a reflexionar sobre el propósito de la educación. Biología. Permite entender el desarrollo físico y cerebral del ser humano. Psicología. Estudia cómo aprenden los estudiantes sus emociones, motivaciones y procesos mentales. Sociología. Analiza cómo influye la sociedad, la cultura y el orden en la educación. Esto demuestra que la educación es un fenómeno complejo que necesita de varias perspectivas. Hasta aquí fue mi exposición, lo dejo con Carolina Contreras. Buenas.
Pues como ya han hablado mi compañera sobre el tema, yo le continuaré hablando sobre la diferencia entre pedagogía y ciencia de la educación. La pedagogía es la disciplina que estudia y enseña el proceso educativo en sí, es decir, cómo enseñar, cómo comprenden los estudiantes y qué método usar. La ciencia de la educación es el conjunto de varias disciplinas, como por ejemplo psicología, sociología, filosofía, entre otras, que analizan la educación desde diferentes perspectivas. En sí, la pedagogía se enfoca directamente en cómo enseñar, mientras que la ciencia de la educación estudia la educación de forma más amplia y desde distintas áreas. También le estaré hablando sobre los principales retos de la educación en el siglo XXI. La adaptación a la tecnología integra la herramienta digital, el aprendizaje de forma efectiva. Desarrollo de habilidades. Esta fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. También tenemos la educación inclusiva. Esta es atender la diversidad de estudiantes, capacidades, cultura, contexto social, entre otras. También tenemos formación en valores, que es promover el respeto, la responsabilidad y la convivencia. Aprendizaje continuo, preparar a las personas para aprender durante toda la vida. También tenemos cambio en el rol del docente, pasar de transmisor de información a guía del aprendizaje. En conclusión, la educación debe ser un proceso liberador que permita al estudiante pensar de forma crítica y formar su realidad. También la pedagogía es fundamental para mejorar la calidad educativa, ya que orienta la enseñanza consciente y estructurada. Por ello, debemos adaptar a los estudiantes a los cambios del mundo actual, formando individuos capaces de enfrentar los retos del siglo XXI. Pues muchas gracias. Eso fue cuanto sobre nuestra exposición.